Buenas con todos, el doctor Raúl Chávez, docente de histología. Mi nombre es Daniela Rostoday Sánchez, estudiante del segundo semestre de la carrera de medicina. Paralelo, en este video voy a hacer mi sustentación sobre la tarea de sangre con relación clínica patológica. Ya, en este caso, pues vamos a ir estando hablando de patologías tanto en glóbulos rojos como en los glóbulos blancos, como en lo que son las plaquetas. En glóbulos rojos, en los eritrocitos, pues hemos seleccionado tres patologías, las cuales vamos a ir describiendo en este video. Tenemos primeramente lo que corresponde a la esclerosis hereditaria. La esclerosis hereditaria, pues, es una anemia hemolítica de observación frecuente en el cual hay defectos cuali o cuantitativos de algunas proteínas de la membrana eritrocitaria, como por ejemplo la espectrina, la anquirina. Estas proteínas pues van a llevar a cabo pues la formación de hematíes de forma esférica, osmóticamente frágiles que son selectivamente atrapadas pues y también destruidas en el vaso. El defecto molecular pues, primario genera un defecto cuali y cuantitativo en las proteínas involucradas en mantener el citoesqueleto unido en la bicapa lipídica. La deficiencia proteica produce a su vez pues, alteraciones secundarias en la membrana. La teoría más aceptada pues dice que la esclerosis hereditaria es causada por la desconexión entre el citoesqueleto y la capa bilipídica, seguida pues de la vesiculación de los componentes de superficies que ya en este caso ya han perdido el soporte. Este fenómeno pues lleva a una progresiva reducción de área de la superficie en la membrana y como consecuencia, pues, por ende, al cambio de la hematia. Otras consecuencias de estas alteraciones de la membrana es que se vuelve pues más permeable al sodio y el potasio que pues las células normales. Eh, Tenemos también que este excesivo flujo de sodio hacia el interior del eritrocito pues activa la ATPasa y por ende la bomba de cationes obviamente por ende la bomba de cationes, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos que por lo tanto el consumo de ATP pues va a ir aumentando y como consecuencia se produce un aumento de la glicólisis para poder suplir pues la demanda de ATP en el vaso. La sangre arterial va a fluir pues directamente hacia los cordones esplénicos. Una masa pues tortuosa de pasajes estrechos interconectados entre sí, va formada por células reticulares y revestidas por fagocitos. Para reingresar a la circulación, los eritrocitos deben atravesar espacios entre las células endoteliales que forman las paredes de los sinusoides venosos. Estos espacios, pues, aún en su máximo punto de extinción, son invariablemente más pequeños que los glóbulos rojos, que pues estos deben pues, mantener entonces deben, pues, deformarse en sí, en gran medida para poder atravesarlos. Los esferocitosis, los esferocitos, al haber perdido su capacidad de formarse, pues son selectivamente secuestrados en estos espacios, donde su detención en el vaso, en este caso, estos esferocitos van a sufrir distintos cambios que les van a llevar finalmente a su destrucción. La enfermedad puede ser expresada a través de una combinación de diferentes manifestaciones clínicas, eh, siendo sus signos típicos. Por ejemplo, tenemos lo que es la anemia, que es la destrucción prematura de los glóbulos rojos esféricos. Y esto conduce a una disminución de glóbulos rojos, por ende, en la sangre. Los síntomas de la anemia pues va a producir lo que es fatiga, lo que corresponde a la debilidad, a la palidez, a la dificultad de respirar.
Tenemos también otro signo, lo que es la ictericia, que esto pues es la ruptura de estos glóbulos rojos esféricos que libera bilirrubina. Esta bilirrubina pues se va a manifestar como coloración amarillenta en lo que son los pies, lo que es la piel y también lo que son los ojos. Además también tenemos lo que es la esplenomegalia. El vaso a menudo va a trabajar más para eliminar estos glóbulos rojos esféricos normalmente, que son anormales, lo que resulta en un agrandamiento del vaso. Entonces de eso se trata esto de aquí. Y esto pues va a causar lo que es dolor abdominal y sensación como de plenitud en el abdomen. Entonces es importante para recalcar esta parte, que es importante destacar la gravedad de los síntomas. Pueden variar de una persona a otra. O sea, algunas personas pueden tener síntomas leves y otras personas, de hecho, pueden ser hasta asintomáticas. El diagnóstico pues se va a estar basando, por ende, en pruebas de laboratorio, incluyendo análisis de sangre y pruebas genéticas. Otras de las patologías que hemos señalado en glóbulos rojos, en los eritrocitos, son la drepanocitosis. Esto pues se refiere a la enfermedad en las células falciformes. Es una afección genética en lo que es la sangre que afecta la fórmula de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos normales pues tienen una forma redonda y flexible, lo que les permite pues ir moviéndose en cierta parte con facilidad a través de los vasos sanguíneos y por ende transportar oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, en las personas que sufren de planocitosis, los glóbulos rojos van a tener una forma anormal. De hecho, aquí vemos, miren, tenemos aquí lo que corresponde a un glóbulo rojo normal. En la dermatosis lo que pasa es que tienen una forma anormal de estos glóbulos rojos. Y por ello, pues, tienen esta forma anormal de media luna, ¿no? O como de oso, lo que va a dificultar esto, su paso a través de estos vasos sanguíneos. Por eso vemos que aquí, debido a la mala formación, lo que ocurre es un bloqueo y esto va a causar serios problemas en la salud. Entonces, la drepanocitosis es causada, bueno, la causa de esto ya a nivel celular es que esto va a ser causado por una sola mutación puntual de un gen que va a codificar la globina beta de la hemoglobina A. HbA. Listo. Entonces, por esta parte tenemos que la mutación de este gen es una cadena de globina beta anómala, en la que se sustituye lo que es el aminoácido valina por ácido glutámico en la posición pues 6. La hemoglobina que contiene esta cadena de globina beta anómala se designa a hemoglobina falciforme, la que antes nombramos, la HbS. La sustitución de la valina hidrófoba por ácido glutámico hidrofílico hace que las moléculas de HbS se aglomeren en condiciones de baja saturación de oxígeno y crezcan en longitud más allá del diámetro pues, normal que va a tener el eritrocito. En vez de la forma normal del disco bicóncavo, perdón, que va a tener el eritrocito, muchos de los eritrocitos van a querer una forma similar o hemos de ahí el nombre de esta enfermedad. El proceso de la formación de estas células falciformes es reversible y comienza cuando la saturación de oxígeno se va a reducir en menos de un 85% en individuos homocigotos y a menos del 40% en individuos heterocigotos. Eh, Tenemos además que estos eritrocitos falciformes van a ser más rígidos que los normales y se van a adherir con mayor facilidad a la superficie endotelial. Por lo tanto, la sangre se va a estar volviendo más viscosa y los eritrocitos falciformes se van a estar acumulando en los capilares más pequeños, lo que hace que se priven porciones de los tejidos y los órganos de oxígenos y sus sustancias nutritivas, ¿no?
Entonces, estos eritrocitos falciformes son más frágiles y se van a desintegrar también y se van a destruir con más facilidad después de en sí 20 días que los eritrocitos pues normales. La drepanocitosis, entonces vamos a tener que es una alteración genética, hemocigótica recesiva. No obstante, pues las personas heterocigotas con el rasgo de drepanocitosis a veces pueden tener manifestaciones clínicas a grandes alturas o en condiciones de pues, gran estrés físico. Entonces tenemos que los principales signos y síntomas de la drepanocitosis pues van a variar, ¿no? De personas, ¿no? Va a depender bastante de eso. Algunos signos y síntomas, pero podemos ir mencionando algunos de los síntomas más comunes que se encuentran en esta patología y tenemos, por ejemplo, el dolor a las articulaciones y a las extremidades, ya que estas células falciformes van a estar bloqueando lo que corresponde al flujo sanguíneo, el vaso sanguíneo, y esto es lo que va a provocar este dolor en las articulaciones. Tenemos también la ictericia, que esto hablábamos que era la ruptura de los glóbulos rojos falciformes, y esta entonces se va a estar manifestando en una piel amarillenta, en lo que está en los ojos y en la piel. Tenemos también el rastro de retraso mental en los niños y la anemia, que pues la anemia va a estar eh, conduciendo síntomas de fatiga, debilidad y palidez. Otra patología que tenemos es la anemia por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, esto se trata de un déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que pues, es un defecto enzimático más frecuente en estos eritrocitos. Se trata entonces de una alteración vinculada a la protección que van a tener los glóbulos rojos frente a un estrés oxidativo. Entonces, clínicamente se va a estar, pues, asociando, se va a estar relacionando con cuadros de hemólisis que si está desencadenada por algunos fármacos, infecciones o alimentos. El caso de asociarse a ingestas por aguas, que es muy frecuente también, se denomina fabismo, ¿ya? El fabismo, en este caso, viene siendo una de las formas clínicas de la presentación de este déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es, pues, mencionamos antes, un defecto enzimático de los glóbulos rojos más frecuentes en las personas. Y esto va a afectar aproximadamente, se puede dar un dato relativo de 400 millones de personas en el mundo. Esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa vamos a tener que es una enzima eritrocitaria. Entonces, ¿cuál es la función de esta enzima? Es que esta va a mantener la homeostasis, va a mantener ese equilibrio necesario de los eritrocitos frente a los insultos oxidativos a través de la producción de nicotinamina, adenina, nucleótidos, fosfatos reducidos. Esta enzima forma parte de la ruta metabólica de las pentosas monofosfatos y va a catalizar, por ende, pues, el paso oxidativo de la glucosa 6-fosfato hacia la 6-fosfoglucanato. Y en esto pues se va a estar dando una reducción del NAP a NAT. Esta vía provee de NAT al eritrocito y esto pues es un cofactor básico en el metabolismo del glutatión que va a participar pues activamente en la protección frente a estímulos oxidativos. El eritrocito tiene una forma habitual en una gran cantidad de glutatión, que es reducido y que actúa como un amortiguador de noxas endógenas y también exógenas, a infecciones, a medicamentos y algunos alimentos. De esta manera no se produce el acúmulo oxidativo ni la generación proteica eritrocitaria. Entonces, debido al paso de este glutatión oxidativo, ha reducido.
para lo que se emplea lo que corresponde al NAPCH, que a su vez se acopla a la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El eritrocito entonces va a depender activamente de la producción de este NAPCH por esta vía para el balance de lo que corresponde al estrés oxidativo, al no disponer de mitocondrias para su obtención, ¿no? Entonces, dada la gran heterogeneidad genética, la forma de presentación clínica también es variable, o sea, va a depender de la persona. La mayoría de estos pacientes, pues se puede decir que son asintomáticas. Sin embargo, sí se presentan algunos, pues, síntomas y características de esta anemia por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo podemos decir que tenemos lo que es la hemólisis, que esto viene siendo cuando estos glóbulos rojos eficientes de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa son propensos a una ruptura prematura, una ruptura bastante temprana, lo que va a llevar en sí a una disminución en la cantidad de glóbulos rojos por la sangre. Esto es una anemia hemolítica. Y también lo que vamos a encontrar es la ictericia, que ya en las otras patologías también hemos mencionado bastante, que es esta coloración amarillenta de la piel y de los ojos, pues debido a esta acumulación de bilirrubina. Eh, Hasta aquí tenemos lo que corresponde a la patología de glóbulos rojos, los eritrocitos. Ahora vamos a hablar sobre las otras tres patologías que corresponden a los glóbulos blancos. En este caso tenemos a la leucemia, una enfermedad bastante conocida. Entonces, ¿pero de qué se trata esto? Bueno, pues, la leucemia se la define como un grupo de entidades endohematológicas de rápida evolución clínica y biológicamente heterogéneas, caracterizadas por una proliferación descontrolada de glóbulos blancos inmaduros en lo que es la médula ósea y en la sangre e infiltración también de estas hacia otros tejidos. Eh, lo anterior pues implica que una célula temprana entonces va a sufrir un cambio genético que hará que se vaya a producir sin un control alguno una una colonia anormal de de sí mismos, de estos glóbulos blancos. Esta producción anormal es desordenada porque las células anormales se van a multiplicar en imagen y semejanza de ellas mismas, por lo que ocupa paulatinamente el espacio de la médula ósea anormal y pues va a provocar una anemia progresiva, sangrado, lo que es sangrado anormal, y ello. Entonces, por otro lado, entonces tenemos que cuando estas células anormales invaden otros tejidos, se produce falta de funcionamiento del órgano que se ocupa, por ejemplo, eh, en la infiltración del sistema nervioso central que ocurre en la leucemia aguda linfoblástica. Se podría manifestar con cefalea, crisis convulsivas, alteraciones motoras localizadas. Eh, ¿Qué más podemos decir de la leucemia? Pues que esto es un aumento de la presión intracraniana. Tenemos que, perdón, en el cuadro clínico de esta enfermedad es bastante diverso y esto va a depender pues de qué tipo de leucemia se esté dando. Tenemos lo que es la aguda, la crónica. Sin embargo, para las dos existen manifestaciones clínicas inespecíficas, o sea, que ocurren en cualquier enfermedad. Tenemos la fatiga, lo que es el cansancio facial, la debilidad generalizada, tenemos lo que es la fiebre, el dolor óseo, que es endomegalia local generalizada, la diaforesis, que es el crecimiento abdominal por esplenomegalia, que ya antes lo mencionamos, la pérdida de peso, que es la hepatomegalia, y la astenia y adinamia, que son los tumores en los tejidos blancos. Hasta aquí con leucemia. Tenemos también, por otra parte, otra enfermedad que es el síndrome de Chidiac Higashi.
Pues, como su nombre lo dice, esto viene de la parte oriental de Japón. Esto es un desorden sistémico muy raro de herencia autosómica regresiva. La causa de esta enfermedad en sí viene de que el gen que se compromete a esta enfermedad, el gen comprometido, es el CHS1, ubicado en el cromosoma 42 y el 43. Este pues va a estar participando en la regulación del transporte lisosomal, el cual pues se va a estar alterando y va a estar causando una fusión aberrante de organelos. Entonces, aquí se accionan pues los gránulos gigantes dentro de varias vesículas, como lo son los lisosomas, los melanosomas y los gránulos citosólicos. También los son cuerpos densos plaquetarios de diferentes tejidos. Pues aparte, vamos a tener también que el principal defecto de esta enfermedad se encuentra en ciertas sustancias que normalmente están presentes en las células y en la piel de ciertos glóbulos blancos. Eh, entonces, el gen que se compromete en esta enfermedad, esta patología, contiene la codificación necesaria para la síntesis de la proteína conocida como el tráfico lisosomal. ¿Ya? Entonces, se cree que esta proteína juega un papel bastante importante en el transporte de materiales hacia las estructuras llamadas que son los lisosomas, ¿no? Esos orgánulos muy importantes. Estos van a estar actuando como centros de reciclaje dentro de la célula y van a estar usando enzimas para degradar sustancias tóxicas, bacterias y componentes celulares que son inservibles. Entonces, esto va a afectar el sistema inmune por el efecto de esta función fagocitaria, debido a este fallo en la formación de los fagolisosomas en los neutrófilos, lo que impide la destrucción de la bacteria fagocitada. Adicionalmente, la función de estas células T cito- citotóxicas está afectada, ¿no? Se ve bastante afectada. Tenemos que los melanocitos, estos pacientes se van a encontrar un número normal y con actividad tirosinasa presente, pero van a tener melanosomas bastante grandes que van a ser absorbidos y transferidos a los queratinocitos con gran dificultad, ¿no? Resultado en ello una hipopigmentación. Existen grandes inclusiones intracelulares en todas las líneas celulares granocíticas, incluyendo pues la de neutrófilos, los monocitos y los linfocitos. Eh, Tenemos que en los neutrófilos, pues estas inclusiones van a contener gránulos específicos y azurófilos que van a poseer enzimas líticas para lo que son las defensas del huésped. Estos gránulos gigantes no pueden descargar las enzimas en las vacuolas fagocitarias impidiendo la destrucción bacteriana. Además, van a tener una función citosólica defectuosa en las células T natural killer y una migración neutrófila inmunocítica bastante lenta. Vamos a tener que en las manifestaciones van a ser de manera hematológica, que incluyen una dilución pigmentaria leve y severa de la piel, en los cabellos, en los ojos. La piel va a ser bastante clara e hiperpigmentada en zonas fotoexpuestas. El cabello lo que son las pestañas y las cejas, van a tener un color gris metálico. Esto es bastante interesante. La coloración del iris también va a variar de azul a marrón y se acompaña de la fotofobia, el estrabismo y las nistagmus y el nixtaxmo. Listo. Otra enfermedad tenemos aquí al síndrome mieloplas, mielodisplásico. Entonces tenemos que sufrir un grupo de trastorno en los cuales la médula ósea
no va a producir suficientes glóbulos blancos, ni tampoco glóbulos rojos, ni tampoco los glóbulos, ni tampoco las plaquetas. O sea, no solamente va a ser una enfermedad a nivel de glóbulos blancos, sino que este síndrome va a estar afectando a la mayoría de células sanguíneas. Esto entonces va a provocar una disfunción del sistema inmunológico, y por ello problemas a la coagulación sanguínea. Esto va a ser un desorden bastante clonal de las células progenitoras hematopoyéticas, debido a una hematopoiesis ineficaz que va a estar caracterizada por la ectopenia periférica, médula ósea hipercelular y el riesgo aumentado de progresar a una leucemia mieloide aguda. Diversos estudios han demostrado que la médula ósea en estos pacientes va pues a haber una elevada tasa de proliferación celular, la cual se va a ver disminuida por una tasa de muerte celular, en este caso por una apoptosis, o muerte celular. El componente hematopoyético de este síndrome mieloidiplásico se encuentra afectado por la hematopoiesis ineficaz debido a un déficit de células maduras periféricas que van a estar conduciendo a diversos citopenias que se hacen evidentes en una citometría hemática. Y sin embargo, pues para poder estudiar las células más inmaduras es necesario realizar bastantes estudios. Eh, Tenemos también que en la hematopoiesis los pacientes con síndrome mieloplasmático se va a estar encontrado comprometida la célula troncal hematopoyética, la cual pues esta célula se van a estar afectando las líneas celulares. Eh, Tenemos que los síntomas de este síndrome tienden a reflejar la línea celular más afectada y van a consistir en una palidez, una debilidad y un cansancio, puede ser una anemia, fiebres e infecciones como la neutropenia y el aumento de lo que son los hematomas, que son petequias, epistaxis, también hemorragia mucosa, que se lo conoce como la trombocitopenia. Ahora, pues, terminando con las patologías de glóbulos blancos, tenemos ahora lo que son las patologías de plaquetas. Entonces, tenemos como primera patología la púrpura trombocitopénica idiopática. Se entiende como esta púrpura trombocitopénica idiopática a la condición clínica que se va a caracterizar en sí por la disminución de las plaquetas en la sangre periférica. Estas van a estar mediadas por anticuerpos dirigidos contra antígenos plaquetarios que van a acelerar su destrucción periférica e incluso van a producir la inhibición de estas mismas. La manifestación clínica de esta enfermedad pues va a ser hemorragia mucocutánea, siendo la más característica la petequia. La cuenta normal de estas plaquetas en la sangre periférica pues varía entre unos 150 450 por 130 mililitros al cubo. Se va a denominar trombocitopenia cuando la cuenta plaquetaria sea menor a estos valores que se establecen. La producción plaquetaria entonces va a estar reducida principalmente por la trombopoyetina, que esto va a ser una citoquina elaborada en el hígado y lo que es en el riñón de los músculos a una tasa más o menos constante y que esta es evasivamente capturada por un receptor, que esta va a ser una proteína codificada por el gen CMPL. Este receptor va a poseer dos dominios extra y dos intracelulares. Está presente en la superficie de las plaquetas y los megacarocitos, adultos y jóvenes, pero también en otros precursores hematopoyéticos. Las plaquetas van a tener un tiempo van a tener un tiempo de vida de los 7 a 9 días. Al envejecer son retirados de la circulación
por sistema monocito macrófago como resultado de una muerte programada, como resultado de una muerte programada, es decir, de la apoptosis. Hasta un tercio total de las plaquetas periféricas están reservadas en lo que es el vaso y se mantiene en equilibrio con el resto de las plaquetas circulantes. Eh, las manifestaciones clínicas que se dan en los pacientes con esta púrpura trombocitopénica idiopática pues pueden permanecer, algunos casos sintomáticos, o sea, varía bastante de la persona. Igualmente va a presentar lo que es hemorragia cutánea persistente o hemorragia por las mucosas. Eh, Tenemos lo que es la epistaxia, o sangrado nasal, hemorragia o sangrado vaginal, como la equimosis. También vemos como en la imagen aquí se presentan estas manifestaciones en lo que es la piel. Tenemos lo que es eh, tenemos lo que es otra enfermedad, lo que corresponde a el síndrome de burnout o Solier. Este va a ser un trastorno hereditario raro que se va a afectar a la capacidad de las plaquetas para adherirse adecuadamente a los vasos sanguíneos y formar coágulos sanguíneos. En el síndrome de Bernard-Solier existen disfunción o ausencia de complejo de las glicoproteínas, eh, que estas van a ser los principales receptores de factor von Willebrand, importantes en la adicción plaquetaria de su endotelio. El complejo de estas proteínas entonces va a estar formado por cuatro peptídicos. Tenemos la glucoproteína alfa, la glucoproteína beta, la glucoproteína 10 y la 5, que estas van a provenir de genes diferentes, que van a sufrir bastantes mutaciones. mm, Debido a esta difusión de este receptor, este síndrome, entonces se va a estar distinguiendo por la existencia de se va a estar distinguiendo por la deficiencia de estas macroplaquetas o trombocitopenia y difusión plaquetaria, lo que va a estar generando pues sangrado manifestado desde hematomas con facilidad y hemorragias bastante severas durante las cirugías. El síndrome va a estar causado por un trastorno de la función plaquetaria y se va a ir pues, a efectos cuantitativos y cualitativos de estos complejos glucoproteicos. Y un receptor pues, de las plaquetas para el factor del que mencionábamos antes, el Van eh, Willebrand, importante para la adición de las plaquetas en el sitio de lesión vascular. Este síndrome entonces va a ser causado por las mutaciones que impiden la formación de este complejo a través del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, alterando la expresión del receptor en las plaquetas. La mayoría de estos casos de aquí pues van a estar descritos en la niñez. O sea, este síndrome va a ser bastante frecuente en los niños en los periodos en los que esta enfermedad se manifiesta con hemorragias gingivales, púrpuras, hematomas. Los pacientes también van a estar eh, presentando hematuria y hemorragias gastrointestinales. Además también de hemorragias difíciles de controlar después de pues, procedimientos quirúrgicos invasivos, estos procesos quirúrgicos invasivos. Eh, pues bueno, aquí tenemos lo que corresponde a mi tarea. Aquí pues presentamos de último lo que son las correspondientes bibliografías de donde saco pues la información de la tarea. Gracias.